Nos vamos a referir a un tema que es motivo frecuente de consulta gastroenterológica. Es probablemente uno de los motivos de consulta más frecuentes el hecho de que vengan pacientes con molestias epigástricas, molestias que no tienen síntomas precisos, no son específicos de una enfermedad. Vamos a hablar del síndrome ulceroso. Síndrome, como ustedes saben, es un conjunto de síntomas y signos. En este caso, síndrome ulceroso sería un conjunto de síntomas que sugieren la posibilidad de una enfermedad ulcerosa. Sin embargo, existen varios cuadros que pueden dar estos síntomas. Inflamaciones del esófago, del estómago o del duodeno pueden dar síntomas muy similares, no son específicos y son considerados como causantes del síndrome ulceroso. Desde luego que la historia clínica es fundamental para tratar de determinar la causa del problema. Sin embargo, las más de las veces, como decíamos, que estos síntomas pueden ser debidos a cualquiera de estas patologías, es necesario recurrir a exámenes de gabinete que nos ayuden a determinar la causa del problema. Vamos a referirnos en primer lugar a la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que sería la inflamación de la mucosa esofágica causada por reflujo de material gástrico. Como ustedes saben, en el estómago existe ácido clorhídrico y pepsina. Materiales que son muy bien tolerados por el estómago, ya que el estómago tiene una mucosa que le permite soportar estos niveles de acidez. Pero si este contenido refluye hacia el esófago tiene otro tipo de epitelio, que es mucho más sensible, y la presencia de este contenido prolongado haría que se generen procesos inflamatorios de diversas magnitudes, como vamos a ver en las diapositivas próximas. Esto se va a manifestar por episodios de regurgitación o la pirosis, que es la sensación urente, epigástrica y retroesternal. En ocasiones puede manifestarse con odinofagia o dolor a la deglución, o definitivamente en algunas situaciones, cuando ya se producen fenómenos fibróticos cicatriciales, pueden ocasionar la imposibilidad o la disminución de la capacidad de progresar el bolo alimentario desde el esófago hacia el estómago. ¿Y cómo los acepto? Sin embargo, es necesario decir que el reflujo gastroesofágico como tal es una condición relativamente frecuente. Todos nosotros hemos tenido en algún momento episodios de reflujo. Seguramente todos ustedes también alguna vez han sentido una sensación amarga hacia la garganta. Es la sensación de que la comida se ha salido o quiere salirse. Eso no es patológico si no se presenta con frecuencia y no es de contenido abundante. No hay un gol estándar, o sea, no existe una situación en la que uno diga de aquí para allá es enfermedad y de aquí para atrás es fisiológico. Sin embargo, se calcula que el 7% de la población tienen episodios de pirosis diariamente. Un 14% de la población puede presentar pirosis una vez a la semana. Esta manifestación es mucho más frecuente en las mujeres embarazadas. Aparentemente, primero por el aumento del volumen del abdomen y la disminución de la capacidad gástrica, pero también parece estar involucrados fenómenos hormonales. El porcentaje general de esofagitis, o sea, de enfermedad por reflujo gastroesofágico, se calcula en un 3 a 4% de la población, con un predominio del sexo masculino sobre el femenino. Pero ¿y cuál sería el problema? Que
¿Qué riesgos conllevaría esta patología? Desde luego, aparte de las molestias clínicas. La complicación más grave de la enfermedad por reflujo gastroesofágico sería el esófago de Barrett. El esófago de Barrett, como ustedes saben, es una metaplasia de la mucosa esofágica en la que comienzan a presentarse áreas metaplásicas de epitelio columnar. El epitelio esofágico es un epitelio plano, el epitelio del estómago y del intestino es un epitelio columnar. Inicialmente, de acuerdo a la descripción de Barrett, se consideraba esta patología solamente con el hallazgo de metaplasia o áreas de metaplasia columnar. Sin embargo, como decimos, la mucosa columnar puede ser de estómago o de intestino. Actualmente se considera esófago de Barrett cuando la metaplasia es de tipo intestinal, porque aparentemente esta es el cuadro o el factor predisponente para la aparición eventual de lesiones tumorales o lesiones neoplásicas malignas. Ese es el gran riesgo del esófago de Barrett. Endoscópicamente puede presentarse como islotes o prolongaciones de mucosa de aspecto columnar. Como ustedes ven en la diapositiva, vemos unas áreas con un rojo más intenso que corresponde a la mucosa columnar, a diferencia de la mucosa de rosa pálido, que es mucosa esofágica normal. Esta característica puede diferir de un paciente a otro. En algunos son islotes aislados, en algunos son prolongaciones mucho más largas, y de acuerdo a eso hay una clasificación que puede definir cuál es la característica de esta patología endoscópicamente. Aparte de las manifestaciones que habíamos comentado de disfagia, odinofagia, regurgitación, eructos frecuentes, existen también la posibilidad de que se presenten manifestaciones extraesofágicas de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Con relativamente cada vez mayor frecuencia, los otorrinos refieren a pacientes a la consulta gastroenterológica por cuadros caracterizados por disfonía o ronquera o tos crónica, causadas por irritación de la laringe o de la faringe. De hecho, hay un cuadro establecido llamado faringolaringitis por reflujo. Inclusive el reflujo de material ácido puede condicionar reacciones de tipo inmunitario, causando un asma inducida por el reflujo de material ácido. Para aumentar el problema, existen también otras patologías que no son precisamente enfermedad por reflujo gastroesofágico, pero que pueden dar sintomatología parecida. La imagen de la izquierda es una imagen en la que vemos en presencia de conglomerados blanquecinos adherentes en la mucosa esofágica. Es característico de la presencia de infección por monilia. Y la sintomatología más clásica de este cuadro es una odinofagia persistente. La imagen del medio pues, nos muestra una mucosa enrojecida, ulcerada, con parches ulcerados. Esta es una imagen de una esofagitis por infección por herpes, por virus del herpes. Y en la imagen de la derecha vemos lo que no quisiéramos ver nunca. Es una imagen en la que ya se ha implantado un adenocarcinoma, es una imagen tumoral. Entonces, para hacer una evaluación diagnóstica precisa, necesitamos de varios procedimientos. Entre ellos, pues la endoscopía es el estudio de elección, la radiología, que en su momento fue muy importante antes de la era endoscópica. La radiología permitía hacer diagnósticos muy buenos. El test de Bernstein es un test que consistía en
instilar una sustancia ácida a través de una sonda nasoesofágica en el esófago para tratar de reproducir los síntomas que el paciente decía tener. Desde luego, este procedimiento parece que es demasiado molestoso y ha quedado en desuso. La pHimetría y la manometría son estudios que definen la situación de enfermedad por reflujo gastroesofágico, como vamos a ver próximamente. Les decía que hay diferentes magnitudes, diferentes grados de inflamación esofágica endoscópicamente. La imagen superior izquierda nos muestra áreas congestivas, áreas enrojecidas en el tercio distal del esófago. Corresponde a una esofagitis tipo A. La imagen superior derecha nos muestra ya áreas ulceradas, erosionadas, longitudinales, pero no confluentes. La imagen inferior izquierda nos muestra áreas congestivas, erosionadas, pero esta vez sí que toman la mayor parte de la circunferencia de la luz esofágica. Y finalmente la imagen inferior derecha nos muestra la complicación mayor de la esofagitis, que es la retracción cicatricial de la mucosa esofágica, constituyendo un área estenótica filiforme. Si ustedes le ponen atención, en la parte central se ve un puntito negro que sería la luz esofágica. Radiológicamente, la primera diapositiva nos muestra cómo debiera ser un esófago normal. Un esófago de calibre normal, de dirección normal, en la que se ven perfectamente los contornos, los bordes, y con un buen pasaje del medio de contraste del esófago hacia el estómago. La segunda imagen nos muestra un área estenótica, pero llama la atención la presencia de pliegues gástricos por encima del hiato diafragmático. Esta es una imagen sugerente fuertemente de una hernia hiatal, con reflujo de material de contraste del estómago hacia el esófago. Y finalmente, a la derecha podemos ver una gran hernia hiatal, una imagen sacular con contraste, con pliegues gástricos y una imagen de una estenosis severa a nivel de la unión del esófago y el estómago. Este es un gráfico de la manometría esofágica que consiste en introducir un catéter sensor de presiones que tienen sensores en la parte alta para evaluar el trabajo del esfínter esofágico superior, otro sensor en la parte media del esófago y otro sensor en la parte distal del esófago. Se invita al paciente a deglutir sorbos de agua y esta deglución va a generar las ondas de contracción. Esta es una imagen de un estudio normal en el que se ve claramente la progresión de la onda peristáltica, a diferencia de los trastornos motores que pueden causar alteraciones en la progresión de esta onda. Esto nos permite definir cuál es la capacidad que tiene el esfínter esofágico inferior de actuar como especie de válvula para impedir el reflujo de material gástrico. La pHimetría esofágica, que consiste en medir el pH esofágico durante 24 horas mediante la instalación de un catéter sensor que se lo deja instalado por 24 horas. Esta señal está colectada en el aparatito que ustedes ven. Al cabo de 24 horas, esta información se vacía a una computadora y nos da estas imágenes. Estas curvas nos van a decir cuántas veces se han producido episodios de reflujo de material por debajo de un pH crítico. Cuántas veces, con qué magnitud y fundamentalmente en cuánto tiempo el esófago vacía ese material ácido.
unidas la pHimetría y la manometría, nos van a dar una información mucho más precisa para definir la conducta y el tratamiento que debemos seguir con nuestros pacientes. Hace algunos años había la corriente de rápidamente indicar cirugía a pacientes con reflujo y hacerles cirugías antirreflujo. Sin embargo, los resultados no siempre eran alentadores. Un porcentaje importante de estos pacientes tenían resultados entre mediocres o malos. Y cuando comenzaron a hacer los estudios de la manometría y la pHimetría, se dieron cuenta que muchos de estos pacientes no tenían la indicación precisa para realizar esa cirugía. Hablaremos ahora de otra patología que también produce síntomas sugerentes de enfermedad ulcerosa, que sería la gastritis, o sea, la inflamación de la mucosa gástrica debido a diferentes factores etiológicos, como vemos en esta lista, pero que van a dar síntomas también muy similares a los del anterior cuadro. Pirosis, sensación urente epigástrica, sensación de balonamiento, de distensión epigástrica postprandial y en ocasiones hasta dolor importante epigástrico. Entonces, dolor epigástrico, acidez, ardor, pirosis, como habíamos mencionado, estados nauseosos, eventualmente que pueden llegar al vómito y pueden presentar síntomas muy parecidos a la de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, gastritis, pues obviamente etimológicamente significa inflamación de la mucosa gástrica. Sería toda lesión inflamatoria que afecte la mucosa gástrica como respuesta a algún factor etiológico. Por su evolución puede ser aguda en el caso de exposición a elementos corrosivos por la ingestión de elementos cáusticos, ácidos o álcalis, ingestión de alcohol, ingestión de algunos medicamentos que pueden producir inflamación severa del estómago. O puede ser una gastritis crónica, especialmente en el caso de gastritis por factores infecciosos como es el del Helicobacter pylori. Hablaremos un poco de la etiología de la gastritis. Habíamos mencionado el uso de medicamentos que puedan causar lesión gástrica. Elementos alimentarios que contengan muchos irritantes. Aquí vemos locotos, ajíes que pueden provocar irritación directa de la mucosa gástrica. Ingestión exagerada de alcohol, radiación, un factor que se relaciona mucho con la génesis de la irritación gástrica es el consumo de tabaco, y en situaciones de estrés importante como los grandes quemados o en los grandes politraumatizados. Y la estrella de esta patología es la presencia de la bacteria Helicobacter pylori, una bacteria que ha sido descubierta a inicios de la década del 70 por dos australianos y que revolucionó el tratamiento de la enfermedad ulcerosa. Se cree que una gran parte de la población mundial está infectada con Helicobacter pylori, y esto está también en relación con la calidad de vida y las condiciones sanitarias de los diferentes países. Se calcula que en nuestro medio, en Cochabamba, en un estudio que se hizo hace años en el gastroenterológico, se pensaba que alrededor del 60 o 70% de la población de Cochabamba estaba infectada por Helicobacter pylori. Pero hay que hacer notar que no todos los que tienen Helicobacter generan enfermedades. Eso probablemente debido a que no es una cepa de Helicobacter pylori,
Hay diferentes cepas con diferentes capacidades o virulencias. Este mapa nos muestra que en los países en vías de desarrollo la incidencia de infección o la prevalencia de infección por Helicobacter es alta, a diferencia de países del norte de Europa, el norte de América, cuya incidencia es menor. Este cuadro también nos demuestra que la etapa de infección por Helicobacter pylori es más precoz en los países en desarrollo, en vías de desarrollo. Como notarán en esta gráfica, entre los 10 y 20 años de edad, el 60% de la población ya tiene Helicobacter pylori. Existen, como dijimos, varias cepas, diferentes factores de virulencia. Tengo el orgullo de decir que mi hija, la doctora Ingrid Guerra, hace más o menos unos 15 años hizo un estudio acerca de la cepa prevalente del Helicobacter pylori en Cochabamba. Este estudio fue elogiado en diferentes círculos y fue publicado en varias revistas. Estos factores son los que le confieren al Helicobacter la posibilidad de producir mayor o menor daño. Y se ha visto que algunos son predisponentes de la aparición de úlceras y algunos de estos factores son más predisponentes para la aparición de tumores malignos. Entonces, de acuerdo a la evolución, en semanas se produce la infección, en meses esto puede evolucionar hacia una gastritis aguda, en años a una gastritis crónica y probablemente en décadas puedan presentarse lesiones como úlcera péptica o enfermedades malignas tipo linfoma o el adenocarcinoma gástrico. ¿Cómo se diagnostica el Helicobacter pylori? La presencia del Helicobacter pylori puede ser detectada por diferentes técnicas o diferentes métodos de diagnóstico. En este caso, la prueba de urea en aliento es un procedimiento muy utilizado en otros países. En el nuestro, desafortunadamente, no existen muchos centros que realicen este procedimiento. En Cochabamba deben haber seguramente unos 2 centros que estén haciendo este procedimiento. Es muy sensible, es muy específico, pero todavía no es muy disponible en nuestro medio. Y desde luego es un procedimiento muy cómodo, ¿no? Las pruebas serológicas, o sea, el examen de sangre, que se parecen mucho a las pruebas rápidas que se están haciendo actualmente por esto del coronavirus, determina la presencia de inmunoglobulinas de tipo G, M o A, dependiendo del estadio de la enfermedad. Y puede ser útil para el diagnóstico, pero no para el seguimiento, porque pueden haber presencia de inmunoglobulinas a largo plazo que indican enfermedad en remisión o en latencia. Un estudio que se hace con relativa frecuencia en nuestro medio y que es sencillo, menos incómodo que el que le tomen sangre, es la prueba de determinación de antígeno de Helicobacter pylori en heces. Es también de alta sensibilidad y especificidad y es útil para controlar la evolución o la eficacia del tratamiento instaurado en los pacientes. Sin embargo, el gold estándar en el diagnóstico es la toma de muestras directamente de la mucosa gástrica por endoscopía. Existen las pruebas rápidas, existe un método en el que se toma la muestra y se la sumerge en una placa especial que ya viene preparada y de acuerdo a la presencia o ausencia del Helicobacter pylori, esta placa cambia de color en plazo de 1 o 2 horas. Entonces es un método relativamente rápido. El cultivo es también un método que sería el ideal. Sin embargo, hay muchos factores que aún no se han
controlado bien, no se ha protocolizado, no se ha estandarizado esta técnica, aparentemente por la dificultad de conseguir medios en los que el Helicobacter pueda ser cultivado. Y finalmente la endoscopía permite la toma de biopsias para hacer el estudio histopatológico que nos demuestre fehacientemente la presencia de lesiones espiriladas bacilares en la mucosa gástrica. En esta fotografía, en estas imágenes, podemos ver pequeñas imágenes como bastoncitos, bacilos, con diferentes tinciones y que confirman la presencia del Helicobacter pylori. En este momento es el gold estándar, el examen de referencia, la biopsia endoscópica. Para efectos académicos se describe se clasifica la gastritis como pangastritis cuando afecta toda la mucosa gástrica, gastritis antral cuando está afectada la zona antral o gastritis fúngica, como ven en el fondo. El endoscopista debe tener mucho cuidado en describir las características de las lesiones que son observadas. Presencia, como ven ustedes, de edema, eritema, fragilidad, exudados o el aspecto de la mucosa. Vamos a ver algunas imágenes que nos ayuden a describir esto. Tipos de gastritis, eritematosa, erosiva, elevada o plana, áreas hemorrágicas o áreas atróficas o áreas hiperplásticas. Esta imagen nos muestra una mucosa nodular, francamente nodular, que suele asociarse frecuentemente a la presencia del Helicobacter pylori. Aquí vemos una lesión elevada con una erosión central. Este tipo de patología endoscópicamente fue descrita inicialmente como enfermedad parecida a las ventosas del pulpo, porque generalmente se conformaban hileras de lesiones elevadas con erosiones en sus vértices. La gastritis atrófica, que por el contrario, hay una disminución del número y del espesor de los pliegues gástricos, permitiendo ver la vascularización a través de la mucosa. La gastritis hiperplástica es una característica genéticamente adquirida en la que vemos un aumento del número y del espesor de los pliegues gástricos. Nos referiremos ahora a una etapa más avanzada de esta enfermedad, que es la presencia de úlceras. La úlcera, como ustedes saben, es una solución de continuidad en la mucosa gástrica o esofágica. Un pequeño orificio, una pequeña herida, una pequeña lesión, puede ser de diferentes tamaños también, no solamente pequeñas, que también se manifiesta con la misma sintomatología que la gastritis o la esofagitis. El cuadro clínico, como dijimos, puede manifestarse con pirosis, con dolor epigástrico. Inicialmente habían algunas descripciones semiológicas que decían que podían discriminar si se trataba de una úlcera gástrica o duodenal, de acuerdo a la relación horaria o a la relación con la ingestión de comidas. Había un ciclo que decía comida, dolor, alivio. Sin embargo, parece que estos conceptos han sido ya rebatidos desde el advenimiento de la endoscopía, de tal forma que muchos síntomas de estos que sugerían úlcera gástrica en realidad eran úlceras duodenales. Pero básicamente la clínica es muy parecida. Tal vez una diferencia sea más bien en la edad a la que se producen estas lesiones. La úlcera duodenal es más bien una patología más propia de gente más joven y está más asociada a la presencia de Helicobacter pylori. La úlcera gástrica está más asociada a pacientes de edad mayor, ya que está relacionada con una disminución de los factores de protección de la mucosa gástrica, como una disminución de la irrigación sanguínea a este nivel.
En la historia clínica, en la anamnesis, como dijimos, tenemos que ser muy cuidadosos, muy minuciosos al recabar información acerca de los hábitos de nuestros pacientes. Investigar el uso del tabaco, el uso o el abuso de alcohol o de medicamentos que puedan causar irritaciones gástricas y que puedan llegar a constituir al final en úlceras. El examen físico en las tres patologías mencionadas, en el síndrome pilórico, el síndrome ulceroso, no es relevante. Las más de las veces el examen físico más bien no brinda ninguna información. Eventualmente podría haber dolor a la palpación profunda en el epigastrio en caso de lesiones ulceradas avanzadas. O en el caso de lesiones ulceradas penetrantes a páncreas que puedan dar dolores referidos a la región dorsal. Por eso es que también para el diagnóstico preciso necesitamos del apoyo de exámenes de gabinete. ¿Qué complicaciones puede tener la presencia de la úlcera? La más frecuente es la hemorragia digestiva, que se produciría por una profundización de la lesión hasta llegar a capas en las que existen vasos sanguíneos, venosos o arteriales. Estos, al ser erosionados, van a producir hemorragias de diferentes magnitudes. Esto va a ser el tema de la siguiente clase. Otra complicación es la producción de estenosis de áreas estenosadas, especialmente en áreas estrechas como el píloro o el bulbo duodenal, a consecuencia de la retracción fibrosa, de la aparición de varias úlceras en diferentes momentos de la evolución y que al cicatrizar van a causar retracción y finalmente condicionar áreas estenóticas que a veces son severas, causando el síndrome pilórico. Una complicación grave es la perforación. Afortunadamente no es la más frecuente, pero es la más grave, ya que al producirse una comunicación del estómago con la cavidad abdominal, inicialmente hay una salida de material péptico, ácido y pepsina, que van a causar una irritación química del peritoneo, produciendo un cuadro doloroso intenso de inicio abrupto. La penetración de las lesiones ulceradas en general hacia en la pared posterior. En la pared anterior van a dar perforaciones. En la pared posterior, como están en íntima relación con el páncreas, pueden penetrar al páncreas o al lóbulo izquierdo del hígado. En estos casos la sintomatología podría ser diferente, causando más bien dolores referidos hacia la espalda. Aquí un repaso de algunas imágenes radiológicas en las que podemos ver úlceras o complicaciones de la enfermedad ulcerosa. A la izquierda se ve en el círculo un bulbo duodenal completamente deformado. Se describe esta imagen como un bulbo treboliforme. Si ustedes se fijan, hay una especie de lobulaciones causadas por retracciones fibróticas de diferentes úlceras que logran deformar completamente los bordes que tiene el duodeno. En la imagen de la derecha podemos ver un depósito de contraste, un depósito permanente, que constituiría el nicho ulceroso, en el que se ha depositado el medio de contraste y es posible diagnosticar una lesión ulcerada. La radiología en sus buenos momentos, además, permitía hacer diagnósticos diferenciales con lesiones malignas, ya que característicamente en las úlceras benignas, como en este caso, podemos ver un depósito de contraste con un halo edematoso alrededor. En la imagen de la derecha vemos un depósito de contraste persistente, pero además vemos una deformidad de la curvatura menor del estómago.
En este caso estaríamos hablando de un tumor gástrico ulcerado. En esta imagen vemos un defecto de llenado que está ocupando el cuerpo gástrico y la imagen endoscópica nos demuestra la presencia de una lesión tumoral a este nivel. La endoscopía es el método también actualmente de elección en el diagnóstico de la enfermedad ulcerosa. Nos permite determinar objetivamente, bajo visualización directa de las características de las lesiones ulceradas. Nos van a permitir ver qué profundidad tiene, el número de lesiones ulceradas, los bordes. Es importante definir la característica del borde de la úlcera, porque esto también nos puede ayudar a diferenciar una úlcera benigna de una úlcera maligna. Y finalmente nos permite tomar biopsias para evaluar el tipo de lesión frente a la que estamos. Esta imagen endoscópica nos muestra una lesión ulcerada en la curvatura menor del estómago, de la parte alta del estómago, una lesión cubierta de fibrina sucia con bordes eritematosos. Una lesión ulcerada extensa en el bulbo duodenal, pero que además tiene una característica importante. Si ustedes se fijan al medio, hay un puntito rojo. Probablemente este sea una úlcera que haya sangrado en algún momento. Como verán, este ha sido un tema muy caliente. Estas son las fumarolas o los geysers en el Parque Nacional Eduardo Abaroa en Potosí.